Santo. Te pedimos, Señor, esto en Cristo Jesús. Amén. Un pacto inquebrantable. Esos son los pactos que Dios ha hecho. Dios es un Dios fiel y no se comparan a los pactos, mis amados, que el ser humano pueda hacer. Pero si recordamos lo que estuvimos hablando el domingo pasado, estuvimos hablando sobre el tema que el apóstol Pablo dice que malditos son aquellos que dependen de las obras de la ley. Entonces, es lo que estuvimos hablando el domingo pasado. Y eso miramos claramente a través de las Escrituras que Pablo dice en el versículo 10 ahí de Gálatas 3, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y él está hablando de aquellos que dependan más bien de las obras de la ley más que de la obra redentora de Cristo. Él dice, maldito todo aquel que dependa de lo que ellos puedan hacer. ¿Recuerdan aquel fariseo y el publicano? Ese fariseo se estaba jactando de lo que él podía hacer, de sus diezmos, de los ayunos que él hacía, y decía, Señor, te doy gracias porque no soy como los otros hombres pecadores. Yo diezmo, yo ayuno, hago tantas obras, pero después miramos que ¿cuál fue el que regresó a su casa justificado? ¿Cuál fue? No fue el fariseo, fue el publicano, porque el publicano reconoció su maldad, su pecado, y el fariseo, él confiaba en sus obras. Y Dios miró más bien eso como una altivez. Pero el publicano, el que no era un religioso como ese fariseo, fue justificado. Ahora sí vamos a entrar en el tema. Gálatas 3, versículo 15. Dice el apóstol Pablo, mis hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Esto que está diciendo el apóstol Pablo. Pero anteriormente en la epístola, Pablo hace una declaración que hace a los romanos, que ningún hombre es justificado por las obras de la ley. También dijo que los que dependen de la ley están bajo maldición. Pero después Pablo les recuerda a los Gálatas y a nosotros que Cristo ha asegurado nuestra redención, haciéndose maldición por nosotros, llevando sobre él el mismo esa maldición que Dios había pronunciado sobre todos aquellos que no han podido guardar los mandamientos que le fueron dados en la ley de Moisés. Pero Pablo aquí dice, hermanos, hablo en términos humanos. Aquí Pablo dice que les va a dar una ilustración o un ejemplo sobre los pactos humanos. Cuando un pacto o una promesa humana es confirmada o puesta para cumplirse, nadie puede invalidar o ponerle fin a un pacto. Nadie puede cancelar ni añadirle algo más a un pacto que es hecho por un hombre. Cuando usted va a comprar una propiedad, una casa o un terreno, usted hace el trato, se firma y ya es finalizado. ¿Cierto? Eso es lo que está hablando Pablo, es como un ejemplo. Cuando un ser humano, cuando dos seres humanos hacen un pacto, una promesa o venden algo, la firma lo dice todo. A usted después le dan un documento que dice que es su propiedad y nadie se la puede quitar. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Pero Pablo quiere que entiendan los Gálatas a quienes él está hablando. Si es así como con un pacto hecho entre los hombres, ¿cuánto no más un pacto hecho por Dios? Si un pacto hecho por dos personas, por dos seres humanos, no pueden ser quebrantados, ¿cuánto no más un pacto hecho por Dios? Nadie puede cancelar o ponerle fin o añadirle a un pacto que Dios ha hecho con el hombre. Nosotros no podemos cambiar ningún pacto, mucho menos uno hecho por Dios mismo. El pacto hecho por Dios con Abraham fue no basado en obras o méritos, sino exclusivamente por su promesa mediante ¿qué? Mediante la fe. Porque la Escritura dice claramente que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia.
Abraham le creyó a Dios. Y Dios le prometió, le hizo una promesa a Abraham, que su descendencia iba a ser muy grande. Y no vimos que Abraham hiciera ninguna obra, ningún mérito para que él se ganara la promesa de Dios. Dios, por su voluntad, porque a él le plació, le prometió eso a Abraham. Tu descendencia sería tan numerosa como las estrellas, le dijo. Esa fue la promesa, es el pacto que Dios hizo con Abraham. Versículo 15-16 dice: hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, dice, nadie lo invalida ni le añade. A eso se refiere el apóstol Pablo. Ahora el versículo 16 dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Cristo. La finalidad de la promesa que Dios le dio a Abraham era Cristo. Aquí Pablo se apoya en el uso singular de la palabra simiente para afirmar que Cristo es el único que cumplió las promesas de Dios en Abraham. Sin duda, mis amados, los judíos siguen siendo la semilla física de Abraham. Y los que están en Cristo ahora son la semilla espiritual. Hay un Israel físico, una nación, pero nosotros los creyentes, los gentiles, los que no somos judíos, somos ¿qué? El Israel espiritual. ¿Y ustedes cuál piensan que es más importante? ¿El Israel que no está en Cristo o el Israel que está en Cristo? El Israel que está en Cristo. Porque muchos judíos no creen todavía que Cristo es el Mesías. No creen que Cristo es el Hijo de Dios. Ellos todavía esperan en un Mesías, el cual no vendrá. Porque Cristo, el Mesías verdadero, ya vino. Dios mismo se encarnó, nació de María la Virgen, vivió una vida perfecta, cumplió toda la ley y murió como siendo un vil maldito. Fue crucificado, murió, pero al tercer día resucitó, ascendió y está a la diestra del Padre. Un Israel espiritual es mucho más que un Israel de una nación. Es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Mis amados, entiendan que por la naturaleza del pacto, la ley mosaica y las obras de la ley no pueden anular o ponerle fin al papel de Cristo en el cumplimiento del pacto abrámico, ni en el ejemplo de Abraham respecto a la justificación por la fe. Dios justifica mediante la fe solamente. Dios hace o vuelve a alguien que es culpable de juicio o de su pecado. Dios lo hace alguien visto como inocente a través de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús, creyendo en Jesucristo. Dios remide, justifica, salva mediante la fe a un pecador. No es a través de las obras de la ley, es lo que Pablo está tratando con los Gálatas. No es a través de cuánto tú hagas, no es a través de cuánto tú te sientas que haces mucho para Dios, que eso te va a dar el favor de Dios, y no es así. Versículo 17. Dice: esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Lo que Pablo está diciendo aquí es que la ley de Moisés fue dado, ¿cuántos años dice? 430 años después de la promesa a Abraham, y que la ley no anula la promesa. Pero ¿por qué Dios hace un pacto con Abraham y después otro pacto mediante Moisés? ¿Por qué es que él tuvo que hacer dos pactos? En el pacto hecho mediante Moisés en el monte Sinaí fue sobre las bendiciones y sobre los de la sanción. ¿Y qué es una sanción? Es la pena que una ley o un reglamento establece para los
infractores de esa ley. En el pacto de Moisés, Dios habló ciertamente de bendiciones y de las consecuencias sobre la desobediencia de alguien que no guarda sus mandamientos. Vayamos a Deuteronomio 28 para que vayamos entendiendo. Deuteronomio 28, versículo 3 al 6. Dice lo siguiente. Aquí sobre el número 28 dice bendiciones de ¿qué? De la obediencia. Aquí tengo en mi Biblia, no sé si ustedes tengan esto, pero dice bendiciones, dice de la obediencia. Dice el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Esta palabra bendito, mis amados, ¿se escucha bien? ¿Sí o no? Me imagino que en muchos lugares donde predican el evangelio de la prosperidad, quizás usan estos versículos para animarles a ellos a que den y les dicen, bendito serás tú en todo momento. Bendito serás tú si le das a Dios. Ahí está lo que habla sobre las bendiciones, sobre la obediencia. Pero ahora vamos al versículo 15 al 22. Y aquí sobre el versículo 15 habla sobre las consecuencias de la desobediencia. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Pregunta, ¿quién de aquí ha cumplido todos los mandamientos y los estatutos dados por Dios? Me encanta, la niña siempre con su cabecita, sí o no, y siempre contesta correctamente, porque ella es algo, mis amados, que cuando dicen, si alguien predica un sermón y los niños no pueden entender, dicen, estás en problema. Pero cuando un niño puede entender lo que estás hablando, dice, los demás pueden entender, un adulto. Y el adulto que no puede entender, pues ya es porque no está poniendo atención o algo. Pero, ¿quién de aquí ha cumplido los mandamientos de Dios? Nadie. Nadie. Y sigue diciendo, versículo 16. Dice, maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. ¿Sino qué? Si no cumples todos sus mandamientos. 17 dice, maldito tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusiereis mano e hiciereis, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tisis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. Ahí está hablando Dios perfectamente en el pacto que hizo con Moisés, y está hablando sobre la bendición de la obediencia y sobre las consecuencias de la desobediencia.
Y dice, primero dice bendito y después dice maldito serás. Aquí vemos que fue un pacto de bendición y de sanción. Y recuerden, esa palabra significa la pena que una ley o un reglamento establece para sus infractores. Ahora, alguien que no puede cumplir la ley completa de Dios, ¿qué merece? ¿Es inocente o culpable? Culpable. ¿Y qué merece tal persona? La muerte. La paga del pecado es la muerte. Merecemos todo lo que dijo ahí Dios mismo del versículo 15 al 22. Merecemos mortandad, merecemos fiebre, quebranto, asombro, maldición. Merecemos todo eso porque nadie, ni aún en ese tiempo, nadie podía cumplir lo que Dios había ordenado. Entonces ahí cada quien, todos somos merecedores ¿de qué? Del infierno. Porque nadie puede cumplir esa ley. Pero mis amados, ahora ven por qué razón Pablo dice lo que dice en Gálatas 3:10. De esto está tratando el apóstol Pablo con los Gálatas. Y recuerden que él está hablando de esto porque se habían infiltrado hermanos falsos, los judaizantes, que pensaban añadirle a la gracia de Dios las obras de la ley. ¿Qué dice Gálatas 3:10? Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo bendición, maldición. Y estos judaizantes estaban dependiendo y estaban enseñando a los creyentes de Galacia que si ellos no se practicaban la circuncisión o si no se abstenían de comer alimentos que Dios había prohibido a su pueblo, no eran justificados completamente. Pero en Cristo, Pablo les dice, ustedes en Cristo están completos. No son necesarias las obras de la ley. No son necesarias los méritos. Cristo ya lo hizo. Los méritos de Cristo fueron suficientes en la cruz del Calvario. Y por esa razón es que Pablo dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanecieren en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y Pablo está dejando en claro, dice, nadie, incluso esos judaizantes que los quieren arrastrar a ustedes y apartar del evangelio, ellos no pueden cumplir todo. Ellos son malditos, están bajo maldición. ¿Por qué? Porque Pablo bien sabía que ninguno de ellos podían permanecer en todas estas cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Solamente hubo alguien perfecto, alguien que sí cumplió la ley en todo. ¿Que fue quién? Cristo. Cristo bien dijo que él no había venido para qué, para abrogar la ley, sino para cumplir la ley. Cristo a eso vino, a cumplir la ley en nuestro lugar, a nuestro favor. Porque Cristo bien sabía que tú y yo no podemos cumplir la ley. No podemos cumplir los mandamientos de Dios por completos. Quizás algunos sí y unos no. Y miramos el domingo pasado, hablamos de los mandamientos de la ley moral. Los 10 mandamientos, ¿quién puede cumplir todos? Nadie. Nadie puede cumplir toda la ley. Y es lo que te está diciendo Pablo. Y aquí Pablo dice que esta ley no puede anular el pacto. Las obras de la ley no pueden anular el pacto que Dios ha hecho con Abraham. Dios no puede romper su juramento del pacto. Si Dios hiciera esto, mis amados, Él sería un Dios imperfecto. Pero Dios es un Dios perfecto. 3 veces santo. Él no puede romper su juramento del pacto. Vamos a Hebreos 6.
Hebreos 6, versículo 13 al 20. Dice lo siguiente. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa, ¿a quién? Abraham, dice, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Cuando en el momento que Dios le hizo la promesa a Abraham, juró por él mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Versículo 15, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Y ahora veamos lo que dice el versículo 16. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Un ejemplo, o voy a decir esto. Dice, el ser humano cuando jura suele decir, te lo juro por mi hijo, te lo juro por mi hija, te lo juro por mi mamá, y si no lo cumplo, que se muera mi madre. ¿Quién ha escuchado eso? O en inglés se dice, ¿cómo dicen en inglés? A promise, cross my heart, I hope it dies, algo así. Te lo juro por mi corazón, y si no, pues que mi corazón pare de latir. El ser humano suele jurar de esta manera. O como dice el Chavo, que se muera Kiko si no es cierto. ¿Quién escuchó esa serie del Chavo? Creo que fue el Chavo, no sé quién, dice que se muera Kiko si no es cierto. Entonces podemos ver que es lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Y muchos también suelen jurar en el nombre de Dios. Hemos escuchado que dicen, I swear to God, juro por Dios. Y eso, mis amados, es quebrantar el tercer mandamiento. ¿Qué es lo que dice el tercer mandamiento? Éxodo 27 dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Eso es un mandamiento. Dice, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que cuando alguien jura en el nombre de Dios, esa persona de inmediato ya es culpable. Y Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. Cuando tú jures en el nombre de Dios, eso es un pecado gravísimo. Estás tomando el nombre de Dios en vano. Tu Dios, como creyentes. Eso no aplica para cualquiera. Tu Dios. Si Jehová de los ejércitos es tu Dios, no jures en nombre de Dios ni de nadie, ni de tus hijos, de tu madre, ni de Kiko como el Chavo. Pero ¿por qué el ser humano jura de esta manera? Para evitar conflictos, jurando a la vez mintiendo. Muchas de las veces personas juran de esta manera para evitar conflictos con otras personas. Juran de esta manera y a la vez mintiendo. Tratan de cubrir su mentira con el juramento. Y eso es doble pecado. Pero mis amados, Dios no jura por nada ni por nadie, sino que lo hace porque Él es un Dios fiel. Y vemos que aunque Abraham fue un hombre imperfecto, mintió, diciendo que Sara era quien, su hermana, Dios como quiera cumplió su promesa. Y ahí vemos que no son por méritos o por obras, sino que porque Dios le prometió a Abraham lo que iba a hacer con él, lo cumplió porque Él es un Dios fiel. Y si las promesas de Dios estuvieran basadas en los méritos nuestros, ninguna promesa se cumpliría, ni aún la salvación. Si nuestra salvación dependiese de nuestras obras, de nuestros méritos, de nuestros diezmos, ayunos,
¿Cuánto podemos predicar, enseñar? Entonces la salvación dependiera de nosotros y no de Dios. Es lo que Pablo está tratando con los Gálatas. No son por las obras de la ley, es por la obra de Cristo. Así que Dios cumple todo esto y no rompe su juramento porque es un Dios fiel y en Él no hay sombra de variación. Santiago 1:17 dice esto, nuestro hermano Santiago. Dice, toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, que dice Santiago, que no hay que mudanza. En Dios no hay mudanza. En Dios no hay doble ánimo. En Dios no hay una actitud como las nuestras. En Dios no hay hipocresía. Dice, en la cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo que dice Santiago, ahí en Santiago 1:17. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Ven lo que dice el apóstol Santiago? Dice que en el Padre de las luces no hay, dice, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y después en el 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Dios es quien, mis amados, hace nacer a alguien, renacer a alguien por la palabra de verdad. Él es quien trae la conversión. Él es quien cambia el corazón de un pecador. Él es quien cambia nuestros deseos. De antes de estar en Cristo a los deseos pecaminosos, ahora los deseos, digamos, espirituales. Él es quien hace todo. Pero ¿para qué hace todo esto Dios? Regresemos a Hebreos. Hebreos 6. Hebreos 6, versículos 16 y 17 en adelante. Dice, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. ¿Por qué lo hace Dios? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Aquí no dijo él, interpuso obras de la ley. No dijo, interpuso méritos, esfuerzo humano, voluntad del ser humano o de la carne. ¿Interpuso qué? Juramento. ¿Para qué? Para mostrar a sus hijos la promesa incambiable, inquebrantable, inmovible. Ese fue su juramento, mas no las obras. Mis amados, quizás ya los enfadé de cada domingo yo hablar de lo que Pablo está hablando aquí, que no es por las obras, sino solo por la fe. Pero de esto consiste el Evangelio, que es por fe, que seamos salvos. Y los que son salvos nunca perderán su salvación porque está segura en ¿quién? En Cristo. Y yo estoy predicando lo que está en la palabra. Pablo está tratando con el mismo tema, hablando a los Gálatas que no es por obras, no son por las obras de la ley, es por fe. Y yo no quiero fastidiarlos con esto, pero hasta que terminemos esta carta a los Gálatas, Pablo está tratando con esto. Y como creyentes debemos de entender también nosotros que no es por nuestras obras, que nuestra salvación no depende de nosotros. Pablo nos quiere dar a entender que estamos seguros en Cristo. Y recuerda que si pecas, abogado tienes para con el Padre. Pero espero que este mensaje no te motive a pecar deliberadamente
y peques y vivas una vida en pecado, no. Sino que recuerdes el Evangelio. Versículo 18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es el pacto que Dios ha hecho, un pacto inquebrantable, inmutable, que no es como el pacto de los hombres o alguna promesa. El hombre suele prometer algo, pero después, al año, a los 2 años, termina con esa promesa y se acabó. Pero si Dios ha dicho, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija, has creído en Cristo Jesús, serás salvo, serás salvo. No tienes que hacer más para salvarte. No tienes que circuncidar a tus hijos. No tienes que abstenerte de comer cerdo. Es por fe. Es lo que Pablo está haciendo entender a estos hermanos en Galacia. Regresemos a Gálatas. Gálatas 3. ...17 y 18... Dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no la abroga, dice, para invalidar la promesa, porque si la herencia es por la ley, ya no es ¿qué? Ya no es por la promesa. Ya no es. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y eso me recuerda a Romanos 4:5, lo que dijo el apóstol Pablo, donde habla sobre la gracia. Romanos capítulo 4, versículo 4 al 5. Desde el versículo 2. Romanos 4, versículo 2 al 5. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si Abraham hubiese sido justificado por sus obras, por sus méritos, ciertamente él tiene de qué gloriarse. Él diría, yo hice esto para ganarme el favor de Dios. Pero el apóstol Pablo dice, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí está diciendo el apóstol Pablo que fue por fe. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y esto ya lo expliqué, ¿verdad? Creo el domingo pasado, hace 2 domingos. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel que hace nada para ser justificado, aquel que no hace méritos, alguna obra, eso es que le es contado por justicia, aquel que cree. Y eso que está diciendo ahí el apóstol Pablo en Gálatas 3, 18, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Si la herencia depende de las obras de la ley, de su esfuerzo humano, de sus méritos, entonces ya no es por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa.
Lo que Pablo está aquí diciendo aquí es que si la heredad es por las obras, se necesita hacer para poder obtener y ya no ser por la promesa, sino por condiciones. Un ejemplo, si mi hija Abigail quiere unos zapatos caros y de marca, su madre y yo le diríamos esto: si te portas bien y sacas buenos grados, te los compramos. Pero nosotros exigimos, ¿qué? Obras. Ponemos condición nosotros. Para que mi hija Abigail pueda obtener esos zapatos, Abby se los tiene que ganar haciendo buenas obras y por obediencia. Y si no es así, sería un regalo, serán gratuitos. Mis amados, Dios no exige obras como nosotros exigimos. Obras de nuestros hijos para que nosotros podamos darles a ellos lo que ellos nos piden. Dios nunca le pidió o le exigió algo a Abraham para que lo que él le prometió lo cumpliera. Abraham no hizo nada. Fue un hombre imperfecto, con pecado, pero Dios no le puso condiciones. Dios solamente de su propia voluntad, porque él quiso, cumplió ese pacto. Dios no es como nosotros. ¿Quién de aquí merece ser salvo? ¿Quién se merecía ser salvo? Nadie merecía. ¿Por qué? Porque estábamos, dice el apóstol Pablo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero estando en esa condición, dice Efesios 2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el apóstol Pablo que Dios, estando en esa condición, Él nos dio vida a vosotros. Cuando eras santos, perfectos, hacías obras, tienes una, ¿cómo se llama esas de los angelitos? Una ruedita aquí, una areola. El apóstol Pablo dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados. En ese momento, estando en esa condición, Dios, dice Pablo, os dio vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora operan los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ¿qué? De ira. Lo mismo que los demás. Pero, dice, a pesar de todo lo que eran, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. En esa condición estábamos nosotros. ¿Quién merecía ser salvo? ¿Quién merecía el evangelio? ¿Quién merecía el perdón? ¿Quién merecía ser justificado por fe solamente? Nadie. Nosotros necesitábamos hacer algo para salvarnos. Dios dijo, no. Todo aquello será salvo. Y hoy en esta hora Dios te dice, cree en Jesucristo y serás salvo. Arrepiéntete de tus pecados y serás salvo. Dios no te pide méritos, no te pide obras, no te pide sacrificio. Él más bien quiere ¿qué? Obediencia. Y en esta hora te pide obediencia a que escuches el evangelio para que seas salvo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es el evangelio. Ese es el evangelio bíblico. Y no es tú tienes que hacer para salvarte. Tú tienes que hacer para que llegues a la vida eterna. No es así. Si tú crees que tú tienes que cuidar tu salvación para que no la pierdas, estás en un grave problema y no estás confiando en lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario. Y tú estás diciendo, lo que Cristo hizo en la cruz no es suficiente. Yo debo de hacer más. Y tienes una actitud como la de los
judaizantes que fueron a engañar a los creyentes de Galacia. Judaizante. Y muchos están y piensan de esta manera hoy en día. Que tu salvación se puede perder. Entonces ya la hemos perdido por completo porque somos pecadores. No somos perfectos. Así que Dios no exige, no nos pide, pero ahora estando en Cristo, nosotros, mis amados, vamos a obedecer por gratitud, por lo que Cristo ha hecho a nuestro favor en la cruz del Calvario. Y debe de haber también santidad. Es algo que nos cuesta. Pero eso es negarnos a nosotros mismos y hacer morir estos deseos pecaminosos en nosotros. ¿Y cómo es que lo vamos a hacer? Mediante la oración, mediante la lectura, mediante el congregarnos, para que estemos fuertes en ese caminar que no es fácil. Porque ciertamente el pecado todavía mora en nosotros. El mundo que nos rodea, mis amados, nos ofrece tantas cosas pecaminosas que somos tan débiles y frágiles. Si no fuera por Dios, por Cristo, estuviéramos embarrados en el pecado, volveríamos al vómito y fuéramos como esa puerca que se vuelve a revolcar en ese lodo. Es la mano de Dios que nos sostiene, mis amados. Hay una lucha interna todavía en nosotros que debemos de estar firmes. No es fácil, pero no es imposible, porque el Señor está a nuestro favor. Así que Dios no exige obras como nosotros los padres. Dios lo hace, cumpliendo su promesa mediante la fe. Vamos a Romanos 4. Mi hermano, lloro porque el pecado que mora en nosotros todavía nos consume. Romanos 4, versículo 13 al 16. Dice, la promesa realizada mediante la fe. Dice, versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Esto ya lo leímos, creo, el domingo pasado. Dice, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. El apóstol Pablo dice aquí, porque si los que son de la ley son herederos, aquí está hablando de los judíos, si es por la ley, si ellos son herederos por la ley, dice, vana resulta la fe. En vano es creer en Cristo. ¿De qué sirve solamente creer en Cristo? Dice, y si fuere así, anula la promesa. Se ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la descendencia, no solamente para los que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos vosotros. Pablo dice, finaliza él, dice que es por fe. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia. Y si fuera nuestra salvación a través de méritos y obras, no sería por gracia. Sería porque sería una deuda que deben de pagarnos como Dios. Alguien que obra, alguien que trabaja en una empresa 40 horas, lo que le deben es que una deuda. Pero aquel que no obra y se le da, es gracia. Así que Abraham no hizo nada para él poder obtener esa promesa. Dios no le pidió, no le exigió nada. Pablo bien claramente dice, por tanto es por fe, para que sea por gracia.
¿Con qué fin? A fin de que la promesa sea firme para con toda su descendencia. ¿Descendencia de quién? De Abraham. Porque él dice al final, el cual es padre de todos vosotros. El padre de la fe. Es por fe. El fin, ese es el fin. Para que sea la promesa sea firme para con toda su descendencia. Por eso digo, ¿qué es más importante? ¿Un Israel físico o espiritual? Tenemos la de ganar. Estamos en Cristo. No somos judíos. O sea, hermanos, quiero que este mensaje los impacte y digan Cristo, su evangelio. No es por mí, es por Cristo. Eso nos debe de llenar de gozo. Muchos odian esos mensajes. Muchos dicen, no, es por uno, depende de uno. Eso es estar ya como un religioso, un católico romano, diciendo es Cristo más las obras, y no es así. La exaltada posición que los maestros judíos llegados a Galacia atribuyeron a la ley no encajaba con la enseñanza bíblica. Es lo que Pablo está haciendo con los Gálatas. Que esos hombres falsos, judaizantes, hermanos, que llegaban a escondidas para hacer reducir a esos hermanos a esclavitud otra vez a la ley, atribuyeron ellos cosas que no encajaban con la enseñanza bíblica. Y Pablo, ciertamente por eso es que él le es necesario escribirles esta carta a los Gálatas. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó? ¿Quién los engañó tan fácilmente? Por esta razón, Pablo les deja saber a los Gálatas que la promesa anterior de Dios a Abraham era la base adecuada para su herencia espiritual. No mediante las obras de la ley. Hermanos míos, entendamos que nosotros no podemos ni debemos tratar de atribuir nada extra a la obra redentora de nuestro Salvador, Jesucristo. No tratemos de añadirle nosotros nuestro esfuerzo para decir, tengo que tanto un ayuno de 10 horas, de una semana. El favor de Dios ya lo tenemos con nosotros. Este es el punto de este mensaje. De la ley y por tanto es superior a ella. El evangelio es superior que la ley. El evangelio procede de la ley y por lo tanto es superior a ella. Los santos patriarcas fueron justificados no por las obras de la ley, sino por fe. Una gracia divina. Lo mismo ocurre con los cristianos ahora bajo la plenitud del nuevo y mejor pacto en Cristo. Vamos a Hebreos 11. Voy a estar leyendo algunos versículos, no el capítulo completo, pero si pueden, cuando lleguen a casa, relean ustedes Hebreos 11. Y aquí el autor de Hebreos está tratando también con el mismo tema, tratando con los judaizantes. Hebreos 11, versículo 1 al 8. Dice lo siguiente. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se, testimonio los antiguos de los patriarcas. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho por lo que no se veía. Dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que ¿quién? Que Caín. Por esa razón es que Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín, por fe.
¿Y quién mató a quién? Por envidia. Dice ahí, por fe. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y fue hallado porque lo traspuso Dios y antes testimonio de haber agradado a Dios mediante ¿qué? Por fe. Versículo 7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no veían, con temor preparó el arca en que su casa se salve. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Está hablando aquí de los antiguos. Antiguo Testamento. Versículo 8. Por la fe Abraham, siendo llamado, iba. Versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir, y dio a luz aún fuera del tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había ¿qué? Prometido. Por fe Sara también recibió fuerza para concebir, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ella creyó que Dios iba a cumplir eso porque Dios es fiel. Por fe. Versículo 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. Versículo 20 al 24. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Versículo 27 al 31. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por fe dejó a Egipto. ¿Por qué? Porque él se sostuvo como viendo al invencible, que era ¿quién? Era Dios. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que él, el que destruya a los primogénitos, no los tocase a ellos. Y siguen leyendo, mis amados, van a ver que dice es por fe. Es por fe a los antiguos es por fe. Y Pablo está tratando el mismo tema, que es por fe. ¿De dónde nosotros salimos? Ellos predican, Cristo hizo su parte, ahora te toca a ti hacer la tuya. De donde yo salí, de la congregación donde salíamos, solía escuchar esto. Hermano, Cristo ya hizo su parte, ahora te toca hacer la tuya. Si no, te vas a perder. Eso no es el evangelio o el mensaje que escuchamos en la Biblia. Y estos mensajes que Cristo hizo su parte, ahora te toca hacer la tuya, eso nos mete más temor y no hay confianza en Cristo. ¿Eso qué nos va a llevar a hacer a nosotros? A vivir a igual que los Gálatas. A tratar de añadirle obras a lo que Cristo ya hizo. Y ciertamente si fuera así, mis amados, vamos a fracasar. Vimos ahí claramente que el autor de Hebreos dice es por fe que todo eso sucedió. Por fe, como viendo al invisible. Le creyeron a Dios, es por fe. Eso escuchamos nosotros de donde salimos.
Pasar a un altar, mis amados, no te salva. La oración de fe no salva. El diezmar no te salva. Morirte de hambre en ayuno no te da el favor de Dios. Esos son sacrificios. Pensando que Dios va a escuchar más bien tu oración porque ayunes no sé cuántas semanas y al momento de orar alces más tu voz como si Dios estuviera sordo, eso no es así. ¿Quién dice en la Biblia que oraba silenciosamente? Y Samuel pensaba que estaba ebria. ¿No era Ana? Elí, creo, Elí, la mamá de Samuel. Si alguien ora silenciosamente, Dios va a escuchar y no tenemos que hacer mucho alboroto, mis amados, para que Dios nos escuche. No es así. Cristo, mediante su sacrificio, obtuvo nuestra eterna redención. Mediante Cristo es que nosotros ahora tenemos eterna redención. Él derramó su sangre. Él murió, Él fue crucificado. Ahora tú no tienes que dejar de crucificar para que te salves. Cristo ya sufrió lo suficiente para que tú digas lo que Cristo no es suficiente. Tengo que hacer obras, méritos. ¿Tú crees que el sacrificio doloroso? Fue doloroso. Y se dice que la pasión de Cristo, esa película, se quedó corta al mostrar cómo quedó el cuerpo del autor. En Cristo no había un buen parecer. Su cuerpo estuvo desfigurado. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo es que dice que pasó lo que le hicieron a Jesucristo? Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido. Esa palabra molido, ¿te imaginas? ¿Has visto cuando muele la carne molida? Dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Creo que ya saben cuál es esa porción de las Escrituras, Isaías 53. Que esto ahí relata lo que Cristo padeció. Eso es el anuncio del sufrimiento, del padecimiento del Mesías. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Si esto lo que aquí Isaías escribió no te impacta y te deja saber lo que Cristo hizo es suficiente, ya no debo de hacer yo méritos, obras, o para que no digas esto, lo que Cristo padeció no es suficiente. Cristo sufrió por ti. Cristo lo hizo por amor a ti, pecador, sin merecerlo. Esto es lo que sufrió nuestro Señor Jesucristo. Él obtuvo nuestra eterna redención. Vamos a Hebreos 9, es lo último que voy a leer. Hebreos 9, 11 al 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, ni por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Aquí está hablando de Cristo, habiendo obtenido redención parcial. Dice eterna redención. Habiendo obtenido Cristo
¿Qué hizo? Obtenido eterna redención para nosotros, para que nosotros seamos redimidos, seamos justificados. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas y los inmundos santifican la carne, cuanto más la sangre de Cristo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Eso es mediador de un nuevo pacto, un pacto inquebrantable, que la salvación está segura, la redención es eterna, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Punto. ¿Qué más queremos? Están claras las escrituras. En Cristo está la eterna redención. En su sangre. Él es el mediador de un nuevo pacto. Un pacto inquebrantable. Y si tú crees que tu salvación se puede perder, y este pacto inquebrantable depende de tus obras, estás equivocado. Espero que esos sermones los hagan entender a ustedes, mis amados, lo que Cristo hizo en la cruz. Por una eterna redención. Él es el mediador de un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Una herencia eterna, la vida eterna, gozo eterno en Cristo. Y es lo que Pablo está tratando con los Gálatas. Que el Evangelio es superior que la ley. Ya no hacen falta más obras de la ley, Gálatas. Cristo lo hizo. Mediante un pacto inquebrantable. Un pacto eterno. Eso nos debe de llenar de gozo. Saber que Cristo hizo algo que tú y yo no podíamos hacer. Comprar nuestra redención, comprar nuestra salvación. Que ahora Él sea nuestra justicia y no nuestros méritos. Nuestras buenas obras de justicia son como trapos de inmundicia para Dios, fuera de Cristo. Pero sí debemos, como creyentes, mostrar buenas obras. Una fe viva y no sea los religiosos. Oremos. Padre, Señor, te damos las gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias porque hemos podido escuchar, Señor, lo más importante que podamos escuchar en cada sermón, que es el Evangelio de Jesucristo. Oh, Señor, conocer esas doctrinas, Señor, y conocer lo que Él hizo, oh, Padre, que